que saber. Expansión Daily. El futuro de las empresas mexicanas en Venezuela es incierto tras la caída de Maduro. Trump arremete otra vez contra el TEMEC y dice que lo ve irrelevante. Y las Afores vivieron un 2025 histórico y los trabajadores son los ganadores. Es miércoles 14 de enero, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. ¿Qué tal, Ivette? ¿Cómo estás? Hola, Puri. Pues bien, seguimos con el tema Venezuela que no para. Sí, así es. Seguimos hablando de Venezuela, pero ahora hoy queremos centrarnos también en un ángulo diferente y es cuál va a ser el futuro de las empresas mexicanas en el país tras la era de Maduro, porque como sabemos, ¿no? Está entrando el país en una nueva fase política que podría impactar a las compañías mexicanas de gran consumo que operan en el país, principalmente Grupo Bimbo, que inició operaciones en Venezuela en 1993 y allá comercializa marcas como Marinela, Bimbo, Artesano y Olsum, o Coca-Cola FEMSA, que también opera en Venezuela a través de una inversión en Coca-Cola FEMSA de Venezuela, Ivette. Sí, aunque estas empresas mantuvieron sus operaciones en el país, aunque con muy baja escala, pues hubo otros casos como el de Gruma, que pues decidió finalmente salir de Venezuela después de que el gobierno en ese entonces, encabezado por Hugo Chávez, decretó la expropiación de Molinos Nacionales, que era su principal filial en ese país, y también de derivados de maíz seleccionado, lo que pues ya hizo inviable que continuara operando ahí, pero que bueno, ahora surge, ¿no? Esta pregunta de ¿será un buen momento para reconsiderar volver a este mercado? Sí, como dices, ¿no? Las empresas mexicanas han resistido ya varias crisis en Venezuela, desde devaluaciones, controles cambiarios e inflaciones exorbitantes hasta proceso de expropiaciones que el gobierno chavista intensificó en la década de los 2000, y esto ha llevado a que, como decías, algunas compañías que estaban en Venezuela salieran del país, otras, como decíamos, Grupo Bimbo, Coca-Cola FEMSA, optaron por mantenerse, aunque sin reportar unos resultados financieros o inversiones relevantes, como parte de un esquema de exposición mínima. Ahora que el presidente Donald Trump ha dicho que la intervención de Estados Unidos va a implicar la administración del país, el posible regreso de multinacionales y de empresas extranjeras a Venezuela pues se ha puesto sobre la mesa. Sí, sin embargo, varios analistas consultados justamente para la redacción de este artículo de Mara Echeverría coinciden en que la clave pues no solo es la salida de Nicolás Maduro, sino que en realidad pues es que se otorgue certidumbre jurídica, que se minimicen riesgos para las inversiones y que se consolide un estado de derecho, porque difícilmente sin estos tres elementos, pues las empresas van a decidir volver o en todo caso ampliar sus inversiones en ese país. Claro, que al final se trata de que haya estas condiciones pues mínimas, ¿no? Para que las empresas tengan un crecimiento que avancen y que tengan esta parte de crecimiento rentable, ¿no? Lo que queríamos decir. Pues habrá que ver, como decías, ¿no? No hemos dejado de hablar de Venezuela desde que inició este año, arrancamos fuerte precisamente. Habrá que ver cómo sigue avanzando las posiciones de Estados Unidos en el país, cómo sigue evolucionando la situación política. Y veremos también, ¿no?, cómo avanza la situación de las empresas mexicanas en Venezuela. Y no dejamos el tema de lo que está ocurriendo, lo que está provocando, ¿no?, las posiciones de Estados Unidos en México, porque, bueno, Donald Trump de nuevo habló del TEMEC, de nuevo dijo que lo ve irrelevante y presiona por los autos hechos en Estados Unidos. A ver, estamos en la antesala del proceso de revisión del TEMEC, un mecanismo que permite evaluar la continuidad, los ajustes o la eventual salida del acuerdo comercial que está previsto para este año. Y en este contexto, pues el presidente de Estados Unidos dijo que pues, no le importaría tener o no el tratado comercial con México y con Canadá, porque no le ve una ventaja real para su país. Sí, específicamente en lo que concierne al sector automotriz, pues dice que al final
final, lo que ha pasado a raíz de que se impusieron aranceles tanto a las importaciones provenientes de Canadá como a las de México, es que las empresas han decidido invertir en Estados Unidos para incrementar su producción local. Y no miente, o sea, la verdad es que ya hemos revisado los números, por ahí hicimos un reportaje que se publicó en la revista Expansión en la edición de enero, en donde precisamente vemos cómo en 5 meses Estados Unidos logró recabar el mismo monto de inversión que México en 10 años, hablando específicamente de industria automotriz. Entonces, sí es verdad que las empresas han acelerado sus planes de inversión. Por ejemplo, hay un caso muy, muy emblemático que es el de Hyundai, que anunció inversiones millonarias nunca antes vistas en ese país, cercanas a los $5,000 millones para ampliar su producción. Y la verdad es que, pues, sobre estos argumentos y también un poco de discurso político para sostener pues lo que ha dicho Trump desde el inicio de su gobierno, es que él continúa con esta retórica, ¿no? De no necesito socios comerciales, yo quiero que en mi país se produzcan los autos que se consumen internamente. Sí, al final esto lo hemos venido viendo meses y meses y meses, pero ahora vuelve a cobrar importancia, porque una cosa es que lo diga en febrero de 2025 y otra que lo diga en enero de 2026, justamente, ¿no? En el año en el que se va a revisar el TEMEC y en el que de nuevo le vuelvan a cuestionar sobre el futuro del acuerdo y pues responda, ¿no? Pues que lo puede tener, que no, que al final no es un problema y que al final, como decías, ¿no? La prioridad es que la manufactura automotriz regrese a Estados Unidos, que los aranceles al final hacen también menos atractivo producir vehículos fuera del país y eso va a ser una ventaja para ellos, y que reitera su apuesta por usar los aranceles como una palanca para fortalecer la industria local. 2026, como decíamos, ha iniciado bastante intenso. Preveíamos esta parte del TEMEC, así que, Ivette, con mucha energía en el área de automotriz, sobre todo también para ver qué va a ocurrir, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa rapidísima. Hoy no hay un solo vehículo que podamos decir que está 100% hecho en Estados Unidos, ni en México ni en Canadá. ¿Por qué? Porque en los últimos 30 años el modelo de integración pues se ha sostenido justamente en los 3 países, ¿no? De tal suerte que hay piezas, y ya también lo hemos hablado mucho, pues que cruzan varias veces la frontera, 6, 7, incluso 8 veces. Entonces, hoy no hay tal cosa como un auto estadounidense, y justamente eso es lo que quiere Trump, ¿no? El poder decir, finalmente tenemos un vehículo hecho 100% en Estados Unidos. Es complicado de lograr, es caro, llevará tiempo, pero bueno, pues eso es lo que se ha planteado y ya veremos. Es lo que hemos hablado, ¿no? Que al final todo este tipo esta obcecación que tiene Trump con el tema de producir 100% en Estados Unidos va a tener un costo, y va a tener un costo para los estadounidenses, que al final no se está muchas veces calibrando, ¿no? Pero Ivette, cambiamos de tema ahora sí, porque tenemos que volver a hablar de las tomas ilegales de gasolina que están aumentando de nuevo pese al combate contra el huachicol. Este tema del huachicol había tenido una ligera caída, pero las cifras han vuelto a repuntar, aunque eso sí todavía no alcanzan los niveles más altos del año. De acuerdo con el reporte del Observatorio Ciudadano IGABIM, en septiembre de 2025, en septiembre del año pasado, el último dato disponible, se reportaron 776 tomas clandestinas, mientras que en el mismo periodo de 2024 el registro fue de 703. Esto representa un aumento del 10%, Ivette. Sí, y justamente de acuerdo con este informe, el primer semestre del año pasado fue el que mayor número de tomas clandestinas registró, con marzo como el mes punta. En ese mes justamente hubo 918 tomas, y luego siguió abril con 871 y mayo con 856. Posteriormente, en el segundo semestre ya fue cuando vimos una estrategia mucho más activa y mucho más puntual para combatir el fenómeno, y sí hubo una caída en las tomas. Sin embargo, como bien decías, pues ha repuntado, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Se ha reacomodado
Antes, por ejemplo, hablábamos quizá de Puebla como un estado complicado para este tema. Ahora ya no es Puebla, ahora es Hidalgo, y así están surgiendo otros corredores que están abriendo nuevas tomas. Pero ¿sabes a mí lo que más me sorprende? La velocidad con la que se abren nuevas tomas. Tenemos el dato de que cada 56 minutos y 15 segundos, o sea, casi cada hora ocurre una nueva toma ilegal en el país. Es un dato, la verdad, que cuando lo leímos sí que nos llamó muchísimo la atención porque habla precisamente, ¿no?, del estado de un problema como es el del huachicol. A ver, hay que, como decías, ¿no?, ya hemos hablado de cómo está incrementando el número de tomas, cómo se están reconfigurando también, pues, a nivel territorial esta toma ilegal o esta toma clandestina de combustible. Como decías, Hidalgo al final es la entidad que más sufre este robo. Entre enero y septiembre del año pasado registró más de 1.900 tomas ilegales. Esto es, volviendo un poco a la medición por tiempo, ¿no? Pues una toma cada 3 horas y 25 minutos. Le sigue, como decíamos, Jalisco. Y al final todo esto ocurre a pesar de que el gobierno federal estableció una estrategia integral que contempla trazabilidad digital, fiscalización reforzada y cooperación interinstitucional. Y entre las medidas también destaca la implementación de códigos QR obligatorios para las unidades de transporte. Con esto lo que se hace es verificar el origen y el destino de los combustibles, así como los permisos asociados. Sí, el problema aquí es que hay una red, o sea, ya bien armada, que no nada más, digamos que la apertura de nuevas tomas es solo una parte, ¿no? Un primer eslabón, pero luego ya también hay pues transportistas, personas que hacen todo el trámite para la exportación, o sea, ya es una red bien consolidada, lo que ha dificultado que estas medidas implementadas por el gobierno pues tengan un impacto, o más bien que sea una estrategia estructural, o sea, que sí haya una reducción sistemática de las tomas, porque como hemos visto, bajan, pero se vuelven a abrir y repunta. Sí, y al final también hay como una especie, ¿no?, de efecto cucaracha. Cuando te enfocas en un estado, te enfocas en un territorio, luego se va moviendo hacia otras zonas, ¿no? Y es complicado ir terminando con este problema, que seguramente va a ocupar también pues el interés de los partidos políticos que ya precisamente se están preparando para las elecciones de 2027 y 2030. Y parece que vivimos en un estado de elecciones constante. Sí, como dices, pues ya estamos a un año de las elecciones intermedias. Sin embargo, pues ya desde ahora los partidos políticos están armando sus estrategias y están preparando estos llamados ejércitos de simpatizantes y militantes para poder recorrer todo el país en busca del voto. A 8 meses estamos para que arranque el proceso electoral. Morena, el PAN y el PRI están integrando estos grupos bajo distintas figuras. Yo la verdad es que me llamaba mucho la atención precisamente, ¿no?, cómo están organizando estos equipos. A ver, son grupos con distintas figuras, pero con la misma tarea, que al final es promocionar e impulsar al partido, buscar nuevos militantes y hasta defender al partido político en las redes sociales. Azucena Rojas, profesora de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, le explicaba a nuestra compañera Yaret de la Rosa que la conformación de estos grupos sirve a los partidos de estructura para organizar y movilizar a sus votantes el día de la elección, sobre todo ante una sociedad que no se moviliza de manera natural. El más adelantado en todo esto es Morena, en la tarea de organizar a su fuerza territorial, porque desde agosto pasado comenzó con la construcción de más de 71.500 comités, uno por cada sección electoral federal. Sí, estos grupos están reglamentados desde su estatuto oficialista. Ahí se establece que cada comité deberá estar integrado por un mínimo de 5 personas y hasta 60, y que se tienen que reunir cuando menos cada 30 días y lo deben hacer ya sea en el municipio, en la ciudad o en la provincia en la que radican. Y hasta hace una semana pues ya se había finalizado la integración de los comités por cada sección electoral, lo que quiere decir que Morena ya tiene un ejército de cerca de 350,000 personas promocionando el partido. O sea, es muchísimo. A mí me parece impresionante esta cifra. Es muchas más personas que la gente que vive en la ciudad de donde yo soy.
A ver, esa estructura territorial que aplica Morena para promocionarse tiene sus cimientos en el PRI, porque este partido también conforma comités seccionales en cada rincón del país desde 1970. En los estatutos del partido se señala que la estructura territorial se integra por los comités seccionales en los que se agrupan los miembros del PRI de forma individual en cada una de las secciones, en las que se dividen los distritos urinominales del país. Esto es todo muy complicado, pero bueno, al final lo que queremos decir es que hay más de 70,000 comités como en Morena. Pero a mí, de verdad, me gusta mucho cómo habla, en qué términos nombra a todo su equipo, el PAN, que está impulsando la conformación ahora de una estructura partidista, también pues rumbo, como decíamos, a las elecciones, sobre todo también, ¿no? Bueno, con los resultados electorales que tuvo el partido en los últimos 8 años, que recordemos, ¿no? Perdió 11 estados, disminuyó 26% sus militantes. Entonces, Jorge Romero, el presidente del PAN, anunció la creación de un ejército de tierra y digital de mínimo 150,000 personas para promocionar al organismo. Sí, o sea, son menos personas comparado, por ejemplo, con Morena, ¿no? Es menos de la mitad, pero a mí también me pareció muy interesante la estrategia porque incluso él habla de la figura del soldado digital, que es quien se va a encargar de difundir mensajes, tanto, por ejemplo, logros como actividades realizadas por el partido político, de promocionar el voto, y todos estos mensajes se van a dispersar en redes sociales, en mensajería instantánea, mientras que el llamado soldado de tierra es el que se va a encargar de la promoción y la detección del voto a través de redes ciudadanas y teniendo contacto directo con la ciudadanía. O sea, son menos personas, pero me parece muy estratégica la forma en cómo las están organizando. Y a ver, esto de soldado digital, soldado de tierra, no es solamente un elemento o un término de mercadotecnia. Es que esto está en los estatutos. En el artículo 10 de los estatutos del PAN se ha agregado esta figura del soldado digital y del soldado de tierra. Así que bueno, pues te escuchas, sabemos, como decíamos, parece que vivimos en un estado de elección constante. Ahora sí que estamos más cerca, a 8 meses de que arranque el proceso electoral. Los partidos ya están con todo para obtener el mejor resultado en las próximas elecciones. Pero Ivette, vamos a terminar el podcast de hoy con una noticia de las buenas de verdad. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Porque las Afores vivieron un 2025 histórico. ¿Y quiénes son los que ganaron? Bueno, pues los trabajadores. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, las Afores cerraron 2025 con plusvalías superiores a 1.140.000 millones de pesos. Estas plusvalías o rendimientos de las Afores duplicaron el desempeño observado en 2024 y alcanzaron el mayor registro histórico del ahorro para el retiro en México, Ivette. Sí, Andrés Moreno, quien es el director de inversiones de Afore Sura, explicó que detrás de este resultado pues hubo un año de volatilidad que empezó con expectativas no muy positivas, porque recordemos que pues había incluso esta idea de que podríamos caer en una recesión inminente, y fue evolucionando hacia un panorama completamente distinto en donde vimos cómo pasamos, ¿no?, de esta idea de recesión hacia un horizonte más relacionado con expectativas de crecimiento y rentabilidad, lo que llevó a varias bolsas internacionales a cerrar el año cercanas o superiores al 30%. Y me van a decir qué tiene que ver el desempeño de la bolsa con el desempeño de las Afores. Pues es que resulta que justamente las Afores invierten un porcentaje grande del dinero de los contribuyentes o de sus clientes en las bolsas. A esto se sumó también que el descenso de tasas hizo que los instrumentos de renta fija subieran de valor, y ese fue otro componente importante de los retornos de los portafolios. Y para el sistema de pensiones, la combinación de renta variable y renta fija fue clave para alcanzar los niveles récord de plusvalía. Y sobre lo que decías de las bolsas, Ivette, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el Nasdaq 100 acumuló un rendimiento del 21%, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un rendimiento acumulado de casi el 30%,
y las asiáticas brillaron con el índice coreano Kospi superando el 75% de rendimiento anual. Y lo mejor es que estas cifras récord se reflejaron directamente en las cuentas individuales. Si no lo han visto, pues vayan ahí a revisar sus estados de cuenta, porque por ejemplo, si un trabajador tenía 10,000 pesos en su cuenta, lo que hoy puede tener son 12,000 pesos. De hecho, Moreno compartió que en el caso de la Afore que él representa, los portafolios registraron rendimientos cercanos al 18% en 2025. Pues sí, y seguramente una vez que acabe este episodio, muchos de nuestros podescuchas van a ir corriendo a revisar su estado de cuenta de su Afore para ver cómo le fue en 2025. Esperamos que, de hecho, esta sea una costumbre o un hábito que tengan quienes nos escuchan, ¿no? De revisar habitualmente su cuenta para saber cómo le está yendo para el retiro. Pues Ivette, con esta buena noticia cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Puri. Pues buen día para todos. Ya es media semana, así que vamos a terminarla con todo. Falta menos para el fin de semana. Recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, que siempre leemos todos vuestros comentarios en las redes sociales de Expansión en @expansiónmx. Hasta mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.